Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de En Perspectiva en este viernes 8 de julio de 2016. Saludos para Ana Ribeiro, buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Mauricio Rosenkopf, ya lo escuchamos. Presente. Y por último, para quien vuelve a ser nuestro invitado, Roberto Jones. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, encantado. Por lo visto no te espantó la experiencia. No, enriquecedora. Aquí estás de regreso. Sí. Y todos muy disciplinados, ¿no? Apagaron los celulares. Sí. Sí, ya aprendieron. Sí. Yo soy como Torquemada en Montevideo. Quedaste identificado. Sí. Vamos al primero de nuestros temas. El sirio Jihad Ahmad Diab, que llegó a Uruguay en 2014 luego de ser liberado de la cárcel de Guantánamo por el gobierno de Estados Unidos, ha sido noticia en estos días luego de que decidiera irse hacia la frontera con Brasil a celebrar la festividad musulmana del Ramadán. Por un lado, el Ministerio del Interior manejó que Diab estaba con la comunidad musulmana en el Chuy, entrando y saliendo del país sin realizar controles fronterizos. Pero a su vez, Belela Herrera, que asistió al gobierno en la llegada de los refugiados, dijo que el sirio se había ido hacia Rivera sin celular ni comunicación y que iba a retornar a Montevideo alrededor de esta fecha del 7-8 de julio. Los trascendidos llegaron a Brasil, al punto que el ministro de Justicia, Alexandre Morales, declaró que la Policía Federal se encontraba en estado de alerta por una posible amenaza a los Juegos Olímpicos que van a desarrollarse en Río en agosto. Incluso las oficinas brasileñas de la aerolínea Avianca emitieron una circular pidiendo a pasajeros y funcionarios informar a la policía ante la eventual presencia de Diab. Pero el tema no quedó allí. Ayer el Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de Estados Unidos trató el tema y en esa ocasión el republicano Ed Royce aprovechó para señalar que la desaparición de Diab acá en Uruguay era prueba de que la administración Obama mandó a ex reclusos de Guantánamo a países que no saben qué hacer con ellos. Los escucho. ¿Cómo han estado viendo este caso? Yo lo veo como que primero me es un poquito difícil de hacer una evaluación porque es un tratado secreto entre dos gobiernos, de manera que no podemos saber exactamente cuáles fueron los términos en los que se pusieron en el acuerdo. Me da la sensación de que a Bonomi podemos caerle por muchas cosas, pero ya me veo que se ve un atentado ahora en Río de Janeiro. Decir que la culpa la va a tener el Ministerio del Interior del Uruguay, el presidente Mujica, me parece que están apuntando mal. Y creo que más que nada se debe a una campaña electoral que sucede en Estados Unidos en este momento entre republicanos que le están dando a Obama con todo, porque estos republicanos que ahora se rasgan las vestiduras fueron los que levantaron a dos manos siempre el apoyar a los terroristas llamados moderados, porque estaban contra el régimen de Assad, que eran entrenados en Arabia Saudita con plata y armas norteamericanas. Y cuando te dicen que esta persona es un sirio que perteneció a Al-Qaeda, a ISIS, y que va a volver... Bueno, pero señores, es un problema de Estados Unidos, no es un problema de Uruguay. Pero me quedo en esta primera intervención, no sé si va a haber otra, en que es difícil hacer un análisis último sobre la persona, porque realmente no conocemos cuál fue el tratado y por quién está vigilado. Si Belela dice esto, yo le creo más a Belela que al brasilero, y mucho más que al representante norteamericano, que se tome dos Plidex, se tranquilice y que no empiece a tirar culpas para afuera, ¿no? De todos modos, claro, tú decías, le crees más a Belela que al ministro brasileño. Pero la experiencia de los últimos años indica que en materia de terrorismo conviene tomar todas las precauciones, que no hay que comportarse con ingenuidad, que los gobiernos deben organizarse y prevenir, ¿no? Sí, de acuerdo, pero ya vemos que en el mundo entero es difícil, ¿no? Y creo que echarle la culpa, me parece que no. Dale, Ana. Yo creo que es bastante difícil saber qué actitud tomar o qué pensar, no solamente porque hay tratados secretos que la población no conoce, sino porque la población está sometida a esos operativos de pánico colectivo
y que son muy comprensibles. Pues si estamos en la época de los lobos solitarios y tenemos un personaje de mirada torva, para decirlo en lenguaje literario, que visiblemente acumula una frustración, un dolor, que ha dicho claramente: yo no era de Al Qaeda, pero ahora, después de todo lo que me hicieron, y 13 años en una cárcel que no merecía y torturas de varios tipos, ahora me caen bien. Esa actitud de tengo una rabia existencial que no me la quito, te hace pensar, bueno, ¿y no será que un día se transforma en un lobo solitario? Ahora, si no será... De algún modo, con las declaraciones que hizo aquí en Montevideo, estaba alentando estas inquietudes. Esas inquietudes. Ahora, por otro lado, tú decís, bueno, pero capaz que no era se simplemente puede... una provocación, ¿no? Claro, pero además tú lo ves con sus limitaciones físicas, con su deseo de reunirse con su familia y no poder, te das cuenta de la dificultad que tiene, como cualquier persona, en aterrizar en un país que le es completamente diferente a todo lo que vivió antes. Tiene una desconformidad que te apena. Y decís, ¿y si no lo hace? Está como el chiste del buen español José Mota, y sí. O sea, hay una duda terrible sobre todo esto, que yo creo que todos los que estamos aquí podemos opinar, pero es una opinión muy liviana. Yo entiendo las precauciones de Brasil, también entiendo que Uruguay ha dicho, lo escuché hoy de mañana, uno de los representantes, el señor Mirza, que es el que trató más directamente, dice, él no está ni incumpliendo ninguna cosa, no está fugado, no ha incurrido hasta ahora en nada. O sea, todo es bastante complejo y difícil. Uruguay se ha comprado un problema, pero también debe leerse en términos de por qué se compró el problema. Y quiero creer que no fue simplemente por unas naranjas. Bueno, desde la audiencia, Juan dice, no Juan Grompón. Otro Juan. No, porque no vi que hubiera mandado un mensaje desde acá, desde la mesa. ¿No? Juan dice, ese es el resultado del mandado que Mujica le hizo a Estados Unidos y compromete a todos los uruguayos, no a la Cancillería nada más. Bueno, es el día de los Juanes. Yo pienso que han expuesto las cosas con claridad, que venían con documentos como refugiados y con todas las credenciales y la credencial que le dieron acá. Pueden viajar donde quieran, incluso los sirios que acogió Uruguay. Uno nota con respecto a este caso puntual, él puede entrar y salir del país todo lo que quiera, puede no incumplir ninguna de las normas, eso es un aspecto. El otro aspecto inquietan sus declaraciones, inquieta que de los que han venido el que menos espíritu de integración ha tenido, no ha tenido tampoco lo que puede tener alguien que lo sacan de una cárcel y lo traen a un territorio donde puede caminar todas las veredas que quiera, y le dan un alojamiento, el Pit-Cinete, que se supone que es mejor que donde estaba. Pero en las declaraciones él dice que acá lo torturaban todos los días, que esto es peor que estar en Guantánamo. No hay ningún sentimiento de agradecimiento, ningún sentimiento de deseo de integración. Él habla que viene la familia, propone, por ejemplo, que en Punta Carreta ahí se construya una mezquita. Cuando vino la primer tanda ya lo llevaron para Buenos Aires para una entrevista. Viaja en avión, es decir, los problemas que tenga, que los resuelva y vaya bien, pero aquí no hay un solo dirigente político, por más conservador que sea capaz de anunciar su simpatía y su apoyo a Al Qaeda en un semanario, diciendo que después de lo que me hicieron y después de lo que están haciendo, uno comprende que surja y que tengamos un grupo como Al Qaeda. Eso acá es muy grave. Y si será grave en Brasil, que están a un mes de las Olimpiadas, donde se sabe y ha trascendido y han operado en centros deportivos europeos
metiendo bombas por donde puedan. Y bueno, y este es un hombre que tiene cierta formación, que no se sabe exactamente qué es, porque eso de que se hizo de Al Qaeda después que salió, de lo que se informa sobre los créditos que ha tenido cuando su detención, era un hombre de Al Qaeda. Digamos, uno no se queda con ninguna información, pero las tiene presentes. Quiere decir que los años que estuvo en Cana, es difícil que modifiquen un pensamiento, un sentimiento, una ideología. Por eso Brasil está alarmado, porque no es solo él, sino los contactos, la gente que se le aproxima, los que pueden venir. Digamos, es lo que se llamaba en otros tiempos un farolito. Un farolito. Pero, perdón, antes de que termine Juan, pero Mauricio, ¿tú no crees que eso tiene que haberlo evaluado el gobierno uruguayo? Bueno, eso es antes, si es así como lo planteamos, ¿no? Eso, bueno, pero eso ya no sería, en todo caso, eso no sería modificable. No, pero es responsable, sí. Digamos, pero hay que estar en un centro de decisión donde aparece esa perspectiva y se toma una decisión en nombre del humanismo, en nombre de las relaciones y en nombre de un tipo de información que era cuestionable. En su momento, cuando se produje, Emiliano es testigo porque utilizó mis dichos en una entrevista al Pepe. Emiliano, digo para la audiencia, Emiliano se sonríe. Qué memoria la tuya. ¿Qué dije? ¿Qué pregunté a Mujica? Entonces, en su momento se dijo, yo tengo esa misma opinión, pero el hecho se produjo, son las relaciones con un Estado, y bueno, se marchó. Hay algunos que estarían más o menos integrados, porque uno nunca sabe, si no preguntarle a sus exparejas. Bien. Estás hablando de los casos de violencia doméstica. Seguro. Que hubo justamente con algunos de ellos. Y el no reconocimiento del niño que nació de uno de esos matrimonios, además, ¿no? O sea que la relación ahí fue complicada por todos lados. Digamos, el padre no quiere reconocer al niño. El problema es que ellos son capacidad de integración. En la forma que vinieron no les veo. Juan, ahora sí te toca. Bueno, ya que empezamos con refranes españoles, quiero recordar otro. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Esto, el tema de los prisioneros de Guantánamo es parte de la herencia maldita del gobierno de Mujica. Y yo lo veo así. Es decir, lo veo así como que el presidente más pobre del mundo en determinado momento le tomó el gustito al Premio Nobel de la Paz. Y entonces empezó a hacer acciones de este tipo. Y entonces, invocando razones humanitarias, porque fíjense que el presidente Mujica chamboneó de la siguiente manera, quiero usar la palabra de él, ¿no? Primero dijo que era por razones humanitarias, es decir, eso quería decir para mí, traducido al criollo, estoy haciendo campaña para mi premio Nobel. Después se desdijo y chamboneó más, dijo, era por intercambio de naranjas, cosa que fue desmentida por los norteamericanos. Y dijo que ellos eran unos locos. Sí. Que eran unos locos. Que tuve que aceptar a cambio. Y finalmente sabemos que no son libres y no son refugiados, es decir, que hay algunos acuerdos, porque por algo Estados Unidos se pone nervioso diciendo que Uruguay no está cumpliendo. Si no está cumpliendo quiere decir que además hubo un acuerdo con el cual no conocemos. Es decir, dijo el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos que el tema está siendo tratado entre autoridades brasileñas, estadounidenses y uruguayas. ¿A eso aludís? Claro. Es decir, quiere decir que estos no son refugiados, porque si es un refugiado, es una persona que al pisar territorio uruguayo se convierte en una persona libre, puede hacer lo que quiere y puede salir y entrar del país en la medida que el país que lo reciba, lo reciben. Entonces quiere decir que eso no es así. Entonces quiere decir que hubo una serie de chamboneadas, razones humanitarias, naranjas, son refugiados y personas libres, y ahora resulta que no es ninguna de esas cosas. Es decir, que hay un acuerdo que no conocemos. En definitiva, aquellos polvos trajeron estos lodos. Es decir, yo creo que nos compramos un problema gratuito. Estoy de acuerdo que destruir la base de Guantánamo es un objetivo muy noble, pero Obama,
no sé si porque era un iluso o porque era parte de su campaña política, prometió que iba a desmantelar Guantánamo, sin darse cuenta, o directamente mintiendo, de que eso no depende de la voluntad del presidente, depende del verdadero poder en los Estados Unidos. Y el verdadero poder en los Estados Unidos no quiere desmantelar Guantánamo y mucho menos ceder ese territorio a Cuba. De modo que, en definitiva, es una cosa que nació mal por todos lados. Nació mal la base de Guantánamo, que viene de la guerra de independencia de Cuba. Nació mal desde el momento de que Bush hijo lo convirtió en un penal de presos irregulares, porque eran presos no condenados, y nació mal al quererlo desmantelar, y nació mal al aceptar parte de ese desmantelamiento por razones, yo supongo que bastante espurias. Para mí siempre será un verdadero misterio entender, y quizás sea por mi cortedad intelectual, cómo un país que supo ubicar y finalmente matar a Bin Laden, según nos han dicho, porque pruebas físicas no nos han dado, no sabe cómo manejar a esta gente que por otra parte nos dice no es peligrosa, se lo entrego a un país al cual presupongo que no tiene experiencia, a un país que ha dicho por boca del hombre máximo en materia de inteligencia, el jefe de inteligencia, no tenemos capacidad para lidiar con este tipo de problemas, y luego hace un problema político de haber hecho eso, que se supone que es o un acto de extrema piedad, un corazón tierno en medio de un corazón duro a nivel de nación, o un acto de despiste. Insisto, yo no lo entiendo. Si alguien lo sabe, que me lo explique. Agrego que cuando se tomó esta decisión, creo que todos sabían que Uruguay tiene una larguísima frontera seca con Brasil, ¿no? Porosa. Ese era un dato de la realidad. Invigilable. Quiero tirar un pequeño dato que tengo acá en el ferrocarril. Bush liberó a mucho más presos que Obama. De esos que liberó Bush, el 35% volvieron a reincidir. De los que liberó Obama, solo el 13% volvieron a reincidir. Y de los 35% que liberó Bush, volvieron a matar a 14 americanos, los de Bush, no los de Obama. Entonces, que los republicanos ahora no digan que la culpa la viene a tener el Uruguay, y no sabían lo que es Uruguay. No saben que había Río de Janeiro, lo que está pasando, lo que va a haber. No saben lo que es la triple frontera. Que ahí están todos los agentes que se chocan unos con otros, los narcotraficantes con los terroristas. Todo eso lo sabemos todos. Y entonces, habría que preguntarle al presidente Mujica que nos dijera, bueno, a todos los uruguayos, ¿cuál era el pacto secreto que hiciste, Mujica? Bueno, si es secreto, pero se puede levantar, Se puede levantar. No, yo quería abundar más en la intervención de Juan, que me recuerda a Juan de Mairena con su alumno Abel Martín, cuando le propone un escrito sobre los homenajes. Entonces Abel Martín dice: estoy contra los homenajes por la vanidad del que lo acepta, estoy por falsa modestia a los que lo rechazan. Y Juan de Mairena le dice: contra el género humano, el título de eso sería contra el género humano a propósito de los homenajes. Yo quería abundar que hubo una gestión de Pepe con los salteños para que las naranjas fueran de ombligo dulce y sin semilla, porque eso sí garantizaría su aproximación al premio Nobel. Es decir, que es un pequeño aporte a ese instrumento clandestino que vos tenés y que manejás como los dioses, y que no sé bien cómo se dice en inglés, pero en español se llama disparatómetro. Gracias. Gracias. No. Se picó. No. Fue un córner y cabeceado afuera. Justo cuando está terminando el primer tiempo. Sí. Los oyentes siguen participando a propósito del tema anterior. Leo el último de los mensajes que llegó, el de Marta, que dice, a propósito de este hombre, a propósito del sirio Jihad Ahmad Diab, son refugiados, son libres, él fue a la mezquita de Rivera, todo es una deformación de los hechos, noticia malintencionada, siembran confusión.
Bueno, No. Mira, la misma noticia que dice que fue a la mezquita del Chuy, dicen que pidió para quedarse y le dijeron que no. Digamos, mi información es del mismo sitio de todos los informativos y todos. En los informativos dijeron eso, pero no viene mucho al caso tampoco.